Hola, buenos días. Supongo que habréis visto que el ambiente hacia Telefónica más o menos desde hace 2 meses está cambiando un poco. Ya no es tan negativo como antes y empieza a ser un poco más positivo. Y entonces en este vídeo vamos a ver por qué está pasando esto. En los últimos años Telefónica ha tenido malos resultados, está claro, tanto en cuanto a resultados como en cuanto a la cotización. Y la principal causa de esto ha sido la regulación europea, como le ha pasado a otras muchas telecos en Europa. Como sabéis, los sectores regulados son precisamente los que tienen las barreras de entrada más altas. Y justo por eso se les regula, porque si no pondrían unos precios excesivamente altos y la gente estaría obligada a pagarlos porque son servicios esenciales de los que no se puede prescindir. Así que las telecos, igual que las eléctricas, las empresas de agua o las de gas, pues tienen unas barreras de entrada más altas que empresas como Coca-Cola o Procter & Gamble, por ejemplo. Por eso si las telecos y las demás empresas reguladas de los demás sectores de agua, gas, eléctricas y demás pudiesen poner sus precios libremente, pues seguramente pondrían unos precios excesivamente altos que lastrarían bastante al resto de la economía. Así que es lógico que estén reguladas, pero esa regulación tiene que ser justa, tanto para los clientes como para las empresas. Y en la última década no ha sido justa porque ha perjudicado mucho a las empresas. Y tampoco es que haya beneficiado especialmente a los clientes. Entonces, ¿quién se ha beneficiado de esta regulación tan mala? Pues se han beneficiado los operadores virtuales que han ingresado muchísimo dinero a cambio de no hacer prácticamente nada y de empobrecer a toda Europa. En teoría, los políticos crearon a los operadores virtuales para que bajase el precio de las telecomunicaciones y que esto beneficiase a los clientes. Pero lo que ha pasado es que se han creado unas telecos europeas que son mucho más débiles de lo que deberían ser, que los precios de las telecomunicaciones para los clientes no han bajado todo lo que deberían bajar y que los que se han beneficiado son estos operadores virtuales que no han hecho prácticamente nada y que son solo parásitos de las telecos de verdad. Y el problema de esta regulación tan mala no es solo el perjuicio que se ha creado a las telecos de verdad, que son las que tienen las redes como Telefónica, Vodafone, Orange, Deutsche Telekom, todas estas, sino que también de forma indirecta esto ha hecho que en Europa haya menos empleo del que debería haber y que los sueldos sean más bajos de lo que deberían ser. Pero no solo en el sector de las telecomunicaciones, sino en todos los sectores de la economía europea. Y lo que está cambiando en Telefónica y las demás telecos europeas desde hace un par de meses más o menos es precisamente que parece que empieza a cambiar la regulación europea sobre las telecos. Vamos a ver unos ejemplos para que ver de forma concreta qué es lo que está cambiando y cómo esto va a afectar a las telecos europeas, Telefónica y todas las demás. Para entender mejor qué puede suceder en el futuro, tened en cuenta que el empeoramiento de la regulación en la última década se ha producido poco a poco. O sea, no hace 10 años no dijeron, pues los cambios son estos para los próximos 10 años, sino que este empeoramiento se ha producido de forma progresiva. Por ejemplo, si recordáis hace años, se esperaba que a las telecos de verdad solo se les obligase a compartir sus redes de cobre, pero no las de fibra, porque eso no tenía ningún sentido. Porque claro, el sentido de los virtuales era decir, bueno, empezad usando las redes de cobre de las telecos de verdad, pero para que vosotros creéis vuestra propia red de fibra, no para que os tiréis parasitando toda la vida la red de cobre y luego les parasitéis la red de fibra, porque eso es completamente absurdo. Es lo que ha pasado, pero eso es completamente absurdo. Pero en lugar de eso, los políticos europeos, a través de los reguladores, lo que han hecho es que los operadores virtuales parasiten de forma indefinida las telecos de verdad, usando su red de cobre, la de fibra y sin crear absolutamente nada, y con unas pocas personas metidas en una oficina que están parasitando el trabajo de cientos de miles de personas que están trabajando en Telefónica, British Telecom, Vodafone, Orange, Deutsche Telekom y todas las demás. Entonces, si ahora empezase a mejorar la regulación, pues lo más probable es que estos cambios también se fuesen produciendo poco a poco, no de golpe. Así que vamos a ver los cambios que parece que ya se están produciendo o que ya se están produciendo y los que parece que se pueden producir en el futuro. Uno de los cambios que parece seguro ya que se va a producir es la nueva propuesta que ha hecho la CNMC, Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, para aumentar el número de ciudades en las que Telefónica no va a estar obligada a compartir su red de fibra con los operadores virtuales, desde finales de 2021. Actualmente Telefónica no tiene obligación de compartir su red de fibra en las 66 ciudades más grandes de España, y en la nueva propuesta ese número se aumenta hasta las 600 ciudades más grandes de España. Es un cambio importante y además pensad que no tenía por qué haberse producido, porque se podía haber mantenido la situación actual perfectamente si hubiesen querido hacerlo así. No habría sido justo, pero podía haber sucedido. Además de eso, en esta propuesta, pues los precios de Telefónica ahora se revisan cada 6 meses y van a pasar a revisarse cada año. Es otra pequeña mejora que pasa lo mismo. No tenía por qué haberse producido, entonces tenemos que fijarnos en que se va a producir. Otra cosa que también se ha producido ya es que Orange ha recuperado 2.200 millones de euros pagados de más al Estado francés en 2013. 2.200 millones de euros es muchísimo dinero, claro. Entonces, al obligarle a pagar esos impuestos de más, pues perjudicaron sus resultados de Orange en el pasado
y Orange pareció peor empresa de lo que era si hubiese pagado los impuestos justos que tenía que haber pagado, como se ha demostrado ahora. Probablemente ahora Orange pague un dividendo extraordinario con este dinero que ha recuperado con parte de él. Otro cambio que ya se ha producido es que el Reino Unido va a analizar la fusión de la filial de Telefónica en Reino Unido, O2, con Liberty por el procedimiento acelerado. Pasa lo mismo que con las dos cosas que os he comentado hasta ahora. Hasta hace poco, pues esto lo habrían tramitado con el procedimiento normal y habría tardado más. Ahora lo hacen por el procedimiento acelerado sin tener ninguna obligación de hacerlo, es decir, que podían seguir haciéndolo mal con el procedimiento normal y hacerlo lento, pero lo van a hacer por el procedimiento acelerado y va a tardar menos y la autorizarán antes. Sobre esta fusión de la filial de Telefónica en Reino Unido con Liberty, os hice un vídeo que os dejo por aquí. También es muy importante que parece que se ha decidido por parte de los reguladores que haya menos telecos de verdad en cada país. Por ejemplo, en Brasil, las tres principales operadoras móviles, entre las que está Telefónica, como sabéis, pues han comprado el cuarto operador para repartirse sus activos entre las tres, con lo cual en Brasil pasará de haber 4 operadores a haber solo 3. Y esto es muy importante porque hasta ahora, en Europa y en Latinoamérica también, los reguladores imponían que hubiese más telecos de verdad que en Estados Unidos, por ejemplo. Y esto supone que los márgenes de beneficios en Estados Unidos eran más altos para las telecos que en Europa. Y en esta misma línea iría la posible fusión de Vodafone España, de la filial de Vodafone España con MásMóvil, o la de Orange con Euskaltel, de las que se está hablando ahora. Estas dos operaciones, de Vodafone y MásMóvil y Orange y Euskaltel, pues hasta ahora no se habrían producido, porque se sabía que era imposible que las autorizasen. Entonces, las empresas no habrían perdido tiempo en pensar y diseñar unas operaciones que sabían que no les iban a autorizar. Así que si ahora están pensando y diseñando en estas operaciones, aunque no salga alguna de ellas, o incluso no saliesen las dos, pues esto es una señal de que ven que el ambiente ha cambiado y que ahora sí que es probable o posible que se las autoricen. Para este cambio de ambiente, en el que parece que ahora se favorecen las fusiones de telecos de verdad en cada país, ha sido importante la sentencia que ha anulado el veto a la fusión o la venta de la filial de Telefónica en Reino Unido a Hutchison en 2016. Es decir, en 2016 Telefónica intentó vender su filial a Hutchison y no se la autorizó. Y en 2020 lo que ha sucedido es que los tribunales han anulado el veto a esa operación. Esta sentencia Telefónica ya no la afecta directamente porque esta filial es la que acaba de fusionar con Liberty en este vídeo que os comento. Pero esto es importante para que a partir de ahora se puedan producir muchas más fusiones a lo largo y ancho de toda Europa, que hasta ahora se sabía que no se iban a producir porque no las iban a autorizar. Bueno, pues ahora con esta sentencia, entre otras cosas, es bastante más probable que esas fusiones se produzcan porque se autoricen. Y esto puede ser un cambio muy importante porque reduciría el número de telecos de verdad en cada país de Europa, con lo cual aumentarían los márgenes de beneficios, como os he comentado que pasa en Estados Unidos. Y esta reducción del número de telecos de verdad no tiene por qué ser mala para los clientes, porque si se hace bien, se puede conseguir a la vez que las telecos ganen más con unos precios para los clientes más bajos, porque al haber menos telecos se reducen los costes fijos de todas ellas. Todo lo que hemos visto hasta ahora, si se confirma y todo parece bastante probable, pues ya supondría una mejora importante para las telecos de verdad, porque reduciría el parasitismo de los operadores virtuales y aumentaría los márgenes de beneficios de todas las telecos de verdad. Todo esto supondría más o menos volver a la situación de hace 10 años o 15, y creo que en un escenario parecido, similar a ese, Telefónica a 10 euros estaría barata. Hay un escenario mejor que este, y que consistiría básicamente en que todo el mercado de telecos de Europa fuese como es ya el mercado de Estados Unidos. Este sería el escenario ideal, y hasta hace poco parecía imposible, pero últimamente ya no parece tan imposible. Desde hace unos meses vamos viendo declaraciones de políticos europeos en los que parece que al menos se dan cuenta de que lo que han hecho en los últimos años ha sido un error y que ha perjudicado mucho, no solo a las telecos, sino a todos los europeos. Como resumen os voy a poner unas declaraciones de von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que ha dicho que quieren que la próxima década sea la década digital de Europa. También ha reconocido que hay mucha complejidad burocrática y barreras regulatorias que han hecho que el mercado de las telecos en Europa sea peor que en otros sitios. Y también ha dicho que quieren que el mercado digital europeo sea un mercado único. Y esto es importante por lo que os voy a comentar ahora. Sé perfectamente que los políticos no hacen de fiar y que no hacen la mayoría de las cosas que dicen. Pero estas declaraciones de von der Leyen no son algo suelto que haya encontrado en algún sitio y lo traiga aquí, sino que son el resumen de muchas otras que he visto en muchos otros sitios y que además concuerdan con las decisiones que están empezando a tomar últimamente y que os he comentado antes, sobre permitir una mayor concentración de las telecos de verdad en Europa y reducir el parasitismo de los operadores virtuales. Ahora mismo hay unas 400 telecos en toda Europa.
incluyendo los virtuales. Entonces este proyecto de mercado único digital europeo consistiría en reducir esas 400 telecos a solo unas 5 o 6, principalmente a través de fusiones nacionales, como estas que vimos de la filial de Vodafone en España con MásMóvil, Orange con Euskaltel y estas. Bueno, y también la de Telefónica en Reino Unido con Liberty, que esa ya está muy avanzada y esa ya es prácticamente segura. Entonces esas 5 o 6 telecos de verdad podrían vender sus servicios en toda Europa compartiendo las redes de todas ellas. Por ejemplo, en España ahora las 3 principales telecos son Telefónica, Vodafone y Orange. Pues si este proyecto se hiciese, Deutsche Telekom y Telecom Italia, que ahora mismo no tienen redes en España, pues también podrían vender sus servicios utilizando para ello las redes de Telefónica, de Vodafone y de Orange. Y a su vez, Telefónica y Orange, por ejemplo, que no están en Italia, pues empezarían a vender sus servicios en Italia a través de las redes de Telecom Italia. Es decir, esas 5 o 6 grandes telecos competirían entre sí en todos los países de Europa, compartiendo todas sus redes en todos los países de Europa. Esto se haría así para que no tuviesen ellas que crear redes en todos los países en las que no tienen redes, porque sería muy caro y no tendría sentido. Esto os lo cuento también en el vídeo de Telefónica y su fusión en el Reino Unido que os he puesto antes. Como os digo, este sería el escenario ideal para Europa y realmente se parece muchísimo al que tienen ya en Estados Unidos y en China, por lo que sería muy lógico y técnicamente fácil hacerlo. Que lo hagan o que no lo hagan, eso ya lo iremos viendo. Pero desde luego lo lógico sería hacer esto. Otra cosa importante es ver que esta mejora en el ambiente hacia la regulación de las telecos en Europa, si os fijáis, está coincidiendo con el empeoramiento en el ambiente hacia la regulación de las grandes telecos en todo el mundo, como Google, Facebook, Amazon y Netflix y todas las demás. Y esto aumenta de que mejore la regulación, aumenta las probabilidades de que mejore la regulación hacia las telecos europeas, porque estas dos regulaciones están muy relacionadas. Entonces el empeoramiento de las telecos europeas ha ido muy de la mano de la muy buena regulación que han tenido las grandes tecnológicas. Entonces sería más probable, más lógico que esto se equilibrase. El tema de la regulación a las grandes telecos os lo comenté en el vídeo que hice sobre Google y Facebook, que os dejo por aquí. Entonces, en este escenario ideal en que el mercado digital único europeo fuese como el de Europa o Estados Unidos, pues en su momento lo veremos, pero probablemente a 20 euros Telefónica estaría barata. Y en este momento que no tenemos ni este escenario ideal, ni todavía el otro, que ¿a qué precio se compra Telefónica? Pues en la zona 3, 3,5, aunque la regulación no cambiase, creo que Telefónica está muy barata. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.